Bien, muy buenos días. Tengan cada uno de ustedes. Qué privilegio estar aquí para compartir la palabra del Señor en esta calurosa mañana. Como bien adelantó Howard, vamos a estar platicando sobre la coraza de justicia y no pude tener mejor introducción la que él nos desarrolló. Y, Estamos hablando de esta armadura de Dios y del ataque que recibimos, porque si tenemos una armadura es porque en algún momento vamos a tener un ataque. Pero quisiera irme un par de versículos atrás para desarrollar este tema. Entonces, si podemos pasar a la primer diapositiva. Entonces nos dirigimos a Efesios 5:1 y ahí Pablo pues nos señala, ¿verdad? Ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Si hay un apóstol que es enfático en que nosotros desarrollemos un carácter cristiano es Pablo. Y el énfasis, ¿verdad?, es ser imitadores de Dios. Aquí tengo yo una anotación después del versículo y dice: la vida cristiana está diseñada para reproducir la piedad conforme al modelo del Salvador y Señor Jesucristo, en cuya imagen han sido recreados los creyentes mediante el nuevo nacimiento. Entonces hay un primer punto aquí, y es que cuando nosotros nacemos a la vida cristiana, se nos llama, esto es un deber ser, ¿verdad? Es una norma imperativa. Nos llama a ser imitadores de Dios. Nuestro ejemplo es Jesucristo. Pero ya ahí tenemos una complicación. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. A nosotros no nos nace ser imitadores de Dios. No estamos predispuestos a a ser imitadores, ¿verdad? Nuestra naturaleza es contraria. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, no solo eso, estamos cambiando de un bando, ¿verdad? Vamos a actuar distinto a lo que es nuestra naturaleza y eso obviamente nos va a implicar una resistencia y una confrontación, que vamos a ver que esa resistencia es tanto interna como externa. Entonces aquí tenemos otro versículo ubicado en el capítulo 5, versículos 9 y 10, dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Y quisiera que nos quedáramos con esta última frase: comprobando lo que es agradable al Señor. Vamos a ver que posteriormente esta frase se va a aparejar con el tema de la justicia. Entonces nuevamente tenemos un pensamiento anotado por acá y dice: ningún cristiano será libre por completo de pecado en la vida presente, pero somete a prueba sus hábitos, sus conductas, sus competencias, sus aptitudes y sus actitudes. Al momento en que nosotros nacemos a una nueva vida, debemos confrontar todo nuestro ser, ¿verdad? Tanto a lo interno como a lo externo. Entonces, constantemente vamos a estar analizando si nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestras competencias, incluso aquellas aptitudes y actitudes que hemos desarrollado a lo largo de la vida, se asemejan al carácter de Cristo, ¿verdad? O son parte de una naturaleza que confronta a la vida cristiana. Y teniendo muy en mente, ¿verdad?, ser imitadores de Dios. Entonces, pasemos a la siguiente. Vemos aquí dos ideas, ¿verdad? En primer lugar, un llamado a una vida nueva. Nosotros al convertirnos, ¿verdad?, nacemos a una nueva vida y
obviamente hay una transformación en nosotros porque antes estábamos en tinieblas, ahora conocemos la verdad, pero no es una transformación integral. Realmente ningún cristiano en esta vida va a ser un cristiano integral y completo. Vamos a tener luchas día con día. Entonces está ese llamado a una nueva vida. Y esa vida nueva va a ser constante, sometimiento a prueba de nuestros hábitos, conductas, competencias, actitudes y actitudes, como bien dijimos. Pero también hay una segunda idea aquí y nos dice que hay un latente peligro derivado de un cambio radical de vida. Entonces, por una parte, nosotros estamos gestando una vida nueva constantemente, ¿verdad? Estamos puliéndonos como un diamante, pero esa nueva vida nos va a implicar un peligro. Por eso vemos nosotros la introducción a la armadura de Dios en Efesios 6:11, que nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué tenemos acechanzas del diablo, verdad? Primero porque nosotros mismos estamos teniendo una nueva vida y eso pues no agrada a nuestro enemigo. Y segundo porque esa nueva vida tiene un impacto en la vida de los demás, ¿verdad? En nuestra vida de sociedad. Y Pablo también pone énfasis en otros momentos en esta carta y en otras, que un cristiano pues es un buen ciudadano, es un buen padre de familia, es un buen esposo. Entonces hay una acechanza, ¿verdad? Porque venimos a contrariar al sistema mundo. Entonces obviamente esa acechanza, pasemos a la siguiente, esa acechanza nos va a generar esa resistencia, esa contradicción. Y por eso Pablo nos habla de una armadura. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros no tenemos una naturaleza que imite a Dios, sin hacer un esfuerzo, debemos vestirnos todos los días de esa armadura, ¿verdad? A una especie de un uniforme o como en otro tiempo vimos con la pandemia, ¿verdad? La pandemia pues nos traía un enemigo invisible también y nosotros usábamos nuestra mascarilla, nos proveíamos de alcohol, lavábamos nuestras manos. Aquí es exactamente lo mismo, ¿verdad? Esta armadura debe ser con lo que nos vestimos todos los días para salir al mundo, ¿verdad? Entonces nos dice acá otra idea. Pablo utiliza la imagen de la armadura común que usaban los soldados romanos como una analogía para el sistema de defensa espiritual del cristiano y afirma que es necesaria para que el creyente se mantenga firme en su posición mientras se encuentra bajo ataque. Y entonces nosotros podemos ver en el sistema militar, ¿verdad? Que en este caso los romanos pues día con día utilizaban esta armadura, no porque todos los días entraran a batalla, sino porque todos los días estaban listos para esa batalla. Entonces es un sistema de defensa que ya está integrado en la persona por su posición, y lo mismo debiese ser con nosotros, ¿verdad? Independientemente que salgamos a trabajar, a realizar actividades o estemos en nuestro hogar, todos los días debemos vestir esta armadura. ¿Por qué? Porque esta armadura nos contiene los elementos de los caracteres de Dios o del carácter de Cristo que nosotros debemos poseer, y es parte de limar esas asperezas, ¿verdad? De pulirnos día con día. Un ejemplo muy práctico, más adelante nos va a hablar del calzado de la paz, y cuando vemos ese calzado de la paz, implica, ¿verdad?, que un cristiano, donde quiera que esté, va a ser un llamado a la paz. Su posición, su forma de tratar con los demás va a llamar a la paz, aunque haya conflicto. No va a generar más conflicto, sino se va a mantener en una posición de un llamado de paz. Y
Y ahorita vamos a examinar la coraza de justicia. Entonces, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, tenemos esta coraza de justicia como un tercer elemento en la vestidura romana y se encuentra en Efesios 6:14, parte B. Y al ver la coraza de justicia, pues vamos a ver aquí dos elementos. Pasemos al siguiente. Primero, propiamente la coraza, ¿verdad? Propiamente ese elemento de la armadura, y después la justicia. Entonces lo vamos a examinar uno seguidamente del otro. Entonces pasemos al elemento material, que es la coraza. Y nos dice un diccionario que examina la vestidura romana, nos dice: la coraza era por lo general una superficie gruesa de cuero repujado o de algún otro material resistente con pedazos de cuerno o de pezuña de animal incrustados. Su función era proteger todo el torso del soldado y proteger su corazón y otros órganos vitales. Entonces la coraza pues es lo que protege el pecho y el abdomen, ¿verdad? Y le estamos poniendo énfasis aquí donde está subrayado, en el corazón y otros órganos vitales. Aquí una imagen de una coraza. Esta es una coraza imperial, ¿verdad?, que usaban los emperadores. Ahí vemos que además del material pues tiene unas incrustaciones de imágenes, ¿verdad?, evocando a algunas historias romanas y también algunos dioses. Y pasemos a la siguiente. Entonces vemos aquí que dice: la coraza es la principal protección de la armadura romana, y no es difícil entender por qué es la principal protección de un cristiano contra Satanás y sus acechanzas. Entonces es un elemento sumamente importante. Incluso yo pudiese decir que en algún momento pueden faltar otros elementos de la armadura, pero este es esencial, ¿verdad?, porque protege los órganos vitales del soldado. Y si vemos entonces que es un elemento principal o trascendental, tenemos que entender la trascendencia que se le apareje con la justicia, ¿verdad? Porque digamos, al cinturón, como vimos la semana pasada, se le apareja con la verdad, y a este con la justicia. ¿Por qué se le va a aparejar con la justicia? Tenemos que ver nosotros a qué se refiere esta palabra justicia, ¿verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo con la justicia? Primero vemos entonces el elemento material, la coraza, y después la implicación espiritual. Entonces, ¿a qué nos referimos con justicia? Básicamente, la Biblia nos va a tratar dos clases de justicia: una justicia divina, que posteriormente va a tener una derivación en la justificación del hombre, y una justicia humana. Vamos a tratar primero la justicia humana y después nos vamos a quedar con la justicia divina. Rápidamente vemos que no puede ser la justicia humana porque cada sociedad tiene un punto de vista sobre la justicia. Y cuando nosotros tratamos en el mundo del derecho la justicia, hay un autor muy famoso español que se llama Cifra Eras, y Cifra Eras nos dice: el derecho nos trae una percepción de la justicia, y por eso es de que yo les coloco acá que dice: cada sociedad tiene un punto de vista sobre la justicia. Y la siguiente idea, ¿verdad?, lo que fue justo en un tiempo atrás no es justo hoy, y viceversa. Y hay dos ejemplos aquí: el primero, la esclavitud, y después el aborto. En el mundo del derecho pues tenemos dos clases de derechos, ¿verdad? El derecho natural y el derecho positivo.
Quienes se inclinan por el derecho natural siguen una corriente filosófica que se le implica a Platón, y Platón decía, existe un mundo de las ideas donde están los valores universales, y el ser humano a través del tiempo es inspirado por esos valores universales y va comprendiendo de mejor manera cada una de las implicaciones, ¿verdad?, que puede tener un concepto. Entonces, en el caso de la justicia, tenemos aquí dos ejemplos. Vamos a tratar primero el de la esclavitud. En los albores de la humanidad, para el ser humano fue justo que ciertos pueblos fueran esclavos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, lo más cercano que tenemos es el Imperio Romano. El Imperio Romano incluso desarrolló derecho en el que legislaba quiénes podían ser esclavos, cómo se debían tratar a los esclavos y el comercio de los esclavos, ¿verdad? A muy grosso modo. Entonces, si nosotros nos dirigimos al Imperio Romano, tanto el que existan esclavos como que se utilice a los esclavos es totalmente justo. Para el ser humano era justo en ese momento. No, no es lo que para nuestras sociedades hoy en día. Para nosotros ya pensar en la esclavitud ya es algo injusto, ¿verdad? Y de hecho hoy tenemos convenciones contra la esclavitud, contra la tortura, contra la trata de personas, pero en ese momento, en esa sociedad, era justo. Por eso decimos que esa coraza de justicia no puede implicar la justicia humana, ¿verdad? Porque la justicia humana constantemente está en cambio. Y con este ejemplo de la esclavitud, el mismo Pablo, en su carta a Filemón, ya empieza a decirle al Imperio Romano, ¿verdad? Miren, la justicia de Dios no avala la esclavitud. Y le dice a Filemón, acepta a Onésimo como un hermano, ¿verdad? Y si está en ti, dale la libertad. Entonces, ya vemos que la justicia del hombre y la justicia de Dios no siempre van a ser sinónimos. Tenemos aquí otro ejemplo. Un segundo ejemplo es el aborto. Ahí sucede un caso contrario, ¿verdad? Las sociedades en algún momento han dicho abortar no es justo, y hoy en día el paradigma ha cambiado y la idea va implicando que sí es justo, ¿verdad? Y muchas sociedades han cambiado su legislación hacia una apertura al aborto. Entonces, vamos a ver que según la mirada de cada sociedad, una situación va a ser justa o va a ser injusta, pero es en la conciencia colectiva, en ese pensamiento social que vamos a entender esa justicia. Entonces quiero que nos quedemos con esa idea, porque está bien, nosotros somos cristianos, hacemos una vida devocional, vivimos día con día observando la palabra, estudiando, orando, pero estamos en una sociedad, estamos inmersos en un mundo, y si nos detenemos a pensar en nuestra justicia, tal vez la balanza no nos sea equitativa, aún dentro de la iglesia y aún siendo creyentes 10, 15, 20 o más años, aún tenemos injusticia. Entonces, esa coraza de justicia no puede estar revestida de una justicia humana. Como vamos a ver más adelante. Pasemos a un siguiente versículo, a una siguiente diapositiva, perdón. Vimos entonces en la diapositiva anterior que no solo el derecho nos va a decir que la justicia humana no es una justicia justa a los ojos de Dios, sino también la propia Biblia nos lo dice. Y aquí traigo a colación dos versículos. El primero en el Antiguo Testamento, Isaías 64:6, y nos dice, aquí pues hay que tomar el contexto de lo que estaba hablando Isaías,
pero está hablando sobre el pueblo de Israel y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entendiendo el contexto del Antiguo Testamento, pues por eso mismo viene Jesucristo a justificarnos, ¿verdad? Porque por más que nosotros deciésemos ser justos u obrar bien, nuestra justicia no es limpia, ¿verdad? Aquí nos la compara con un trapo de inmundicia. Y por otra parte tenemos Romanos 3:10, donde nos dice, ¿verdad? No hay justo, ni aún uno. Y luego si nosotros vamos dirigiendo nuestra vista a otras porciones de la Biblia, incluso Jesús en algún momento le pregunta a una persona que le dice maestro justo y le dice, mira, ¿por qué me llamas justo si no hay justo ni uno solo? Entonces, ahí nos queda claro que la justicia humana no puede ser parte de esa coraza de justicia. Entonces, ¿qué justicia va a ser la que nos va a implicar esta coraza de justicia? Y vamos a entender que la justicia pues es un valor de obrar y de juzgar que tiene como guía la verdad y es parte de la naturaleza de Dios. Por eso traíamos a colación Efesios 5:1 donde dice sed imitadores de Dios. Entonces, la justicia a la que se refiere Pablo en esta coraza de justicia es una justicia diaria y práctica, producto de la comunión con Jesucristo y con su evangelio. Por eso les decía yo que esta justicia pues es una justicia que se pone a prueba día con día con nuestras aptitudes, con nuestros comportamientos, con nuestra manera de obrar en el mundo. Día a día nos vamos a ir percatando que en muchas áreas somos justos a los ojos de Dios, pero en muchas otras áreas somos injustos. Entonces va a ser producto de esa comunión con Cristo, ¿verdad? Y con el Evangelio, de ir determinando si nuestro actuar es realmente justo. Y aquí traigo pues otros versículos para reforzar esta idea. Dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Romanos 10:4. Y un segundo versículo que nos dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Romanos 3:21-22. Entonces, si la justicia es un valor y es parte de la naturaleza de Dios, en un primer término vemos que todos los cristianos recibimos justicia. Primero, por esta justificación que nos viene de la salvación, y segundo, porque al abrirse nuestro entendimiento, como dice en otro pasaje, aperturarnos a tener la mente de Cristo, vamos a empezar a entender muchas situaciones de la vida cotidiana, y por eso hablamos de una justicia diaria y práctica, como las entendería Jesús, ¿verdad? Por eso a los cristianos del primer siglo se les llamó cristianos, ¿verdad? Porque cada día se parecían más a Cristo en su manera de actuar. Entonces, ahí vemos nosotros cómo por influjo divino, pues vamos a estar revestidos de esa justicia, pero esa justicia la debemos contrastar con una comunión con Jesús y con un acercamiento a su evangelio para ir realmente determinando si ante los ojos de Dios estamos siendo equitativos y justos. Continuemos con los siguientes versículos que tenemos acá. En Primera de Pedro 2:24 nos dice, él mismo, hablando de Jesús, en su cuerpo
llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por lo que por sus heridas ustedes han sido sanados. Y por otra parte nos dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, en justicia y verdad. Entonces, por una parte, pues vemos que hay una naturaleza pecaminosa a la que estamos muriendo, ¿verdad? Para vivir en una vida para la justicia. Y por otra parte, pues esta justicia es un fruto, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu, al igual que la bondad y al igual que la verdad. Y nosotros en nuestra vida y en nuestras personalidades, cada una individuales, pues podemos tener parte de nuestra naturaleza humana con algunos bienes o valores que la sociedad admira como valores morales. Hay personas que son más bondadosas que otras, hay personas que son más gentiles que otras, hay personas que son más justas que otras y hay personas que aprecian más la verdad que otras. Pero eso es en el ámbito humano, ¿verdad? En el ámbito cristiano, ¿verdad? En el ámbito espiritual siempre va a haber un punto que pulir, ¿verdad? Porque no estamos en un mundo, no estamos en una naturaleza perfecta. Tenemos que ser contrastados a la luz de la verdad de Cristo. Entonces, pasemos a la última diapositiva. Aquí para concluir y nos vamos a detener acá un momento. Y nos dice, la coraza de justicia nos brinda protección ante los ataques del enemigo. Vemos que es parte de nuestra usanza diaria, ¿verdad? Así como hoy me puse yo este saco, todos los días me tendría que poner esa coraza, ¿verdad? Y esa coraza pues tiene varias implicaciones. Yo aquí le puse, esto ya es una apreciación propia porque ya es algo que yo analizo de la Biblia, ¿verdad? Y es que nosotros nos ponemos esta coraza porque tenemos ataques interiores y ataques exteriores. Nuestros ataques interiores van a ser nuestra percepción de Dios. Afrontamos muchas situaciones en la vida y en algún momento podemos decir que Dios no es justo o que Dios no nos trata de igual manera que a otras personas. Entonces ya ese es un ataque y ahí es donde debemos nosotros a la luz de la Biblia determinar cuál es la justicia de Dios. Luego tenemos ataques hacia nosotros mismos también y hacia los demás, ¿verdad? La percepción que tenemos de los demás. ¿Por qué? Porque en algún momento también como seres humanos tratamos en esta sociedad con los demás y podemos decir, esta persona no me trata justamente. Y probablemente la persona sí nos está tratando justamente y nosotros lo que debemos sanar es nuestro corazón, ¿verdad? Por eso la coraza de justicia implica la protección de estos órganos vitales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos sujetos a emociones y a situaciones que van a implicar nuestra área emocional, ¿verdad? Entonces, también debemos de ser justos de cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo vamos a percibir a los demás. Pero también hay unos ataques exteriores, ¿verdad? Y estos ataques exteriores van a implicar las injusticias propias de la vida y cómo tratar nosotros o sopesar esas injusticias a la luz de la palabra, a la luz de la justicia de Dios y nuestra propia injusticia hacia el entorno. Obviamente todos estos ataques pues de una u otra manera pueden ser infligidos por nuestro enemigo, por el diablo, ¿verdad? Pero también como parte de nuestra naturaleza, en algún momento
debemos sopesar la justicia que nosotros tenemos, ¿verdad? Y hacer énfasis en este último punto, ¿verdad? Nuestra propia injusticia hacia el entorno. El día de ayer, pues, en redes sociales se trataba un caso de un influencer, ¿verdad? Que así se le llama ahora. Y eso pone en evidencia que en algún momento, pues, nuestra sociedad guatemalteca como tal tiene muchas grietas, ¿verdad? Muchas situaciones que suplir. Somos clasistas, somos racistas, somos menospreciadores. Y la pregunta que nos debemos hacer es si nosotros, conociendo la verdad del Evangelio, también estamos en esa posición, ¿verdad? Si estamos revestidos de una injusticia, ¿verdad? Porque bien podemos nosotros vestirnos con esta armadura de Dios, pero ¿qué justicia le estamos impartiendo, verdad? ¿Será que aún tenemos áreas de nuestra vida en las que tenemos un trato injusto, verdad? Un trato injusto hacia nuestros colaboradores en el trabajo, un trato injusto hacia nuestra familia, hacia nuestra pareja, ¿verdad? Tenemos entonces esta coraza de justicia que nos va a proteger nuestros órganos vitales, nuestro corazón, pero como todas las cuestiones de la vida espiritual, es una coraza que yo quisiera ver, la verdad, que nuestro armamento no está completo, ¿verdad? Probablemente pudiésemos hacer la analogía de un militar que va recibiendo condecoraciones día con día. Entonces, pudiese ser que la coraza, al iniciar nuestra vida cristiana, pues sea de un material no tan resistente y nosotros mismos, conforme avanzamos, vamos incrustándole esos pedazos de cuerno, esos pedazos de pezuña, para tener cada día una justicia que se parezca más a la justicia de Dios, para ir desarrollando ese carácter de Cristo y para ir protegiendo nuestro corazón y sobre todo el corazón de los demás. Entonces, sí, esta justicia nos va a proteger a nosotros de los ataques del enemigo, pero también nosotros vamos a proteger a la sociedad que se acerca a los cristianos, ¿verdad? Y que puedan decir, él sí merece denominarse cristiano porque está reflejando el carácter de Cristo, y no que diga, se le llama cristiano solo de nombre porque es muy injusto en su trato, ¿verdad? Entonces esa doble confrontación es la que nos debe hacer a nosotros valorar esta armadura, ¿verdad? Porque si regresamos a Efesios 6:11, nos dice para que podáis estar firmes, y esa firmeza no es solo una firmeza en el día de batalla, ¿verdad? Sino como vemos nosotros a los soldados romanos, pues ellos utilizaban la armadura diariamente, aun cuando no estuviesen en batalla, no solo identificándose con ese cuerpo, así como nosotros somos el cuerpo de Cristo, sino porque en todo su trato van a implicar su armadura, y nosotros en todo nuestro trato, salgamos a la sociedad o estemos nosotros solos en nuestra habitación, vamos a tener la justicia, la verdad, la paz y la salvación que nos implica esta armadura. Entonces, bien, esto era lo que tenía yo a compartirles a ustedes en esta mañana, y no quisiera cerrar sin orar y pedirle al Señor que nos guíe en el uso de esa armadura. Previo a orar, pues escuchaba yo la melodía del hermano David y recordaba una prédica que escuché hace muchos años que decía,
del corazón de Dios sale una melodía y de nosotros depende seguirle el ritmo o no. Entonces decía, cuando nos enojamos, estamos perdiendo el ritmo de esa melodía. Cuando peleamos, estamos perdiendo el ritmo de esa melodía. Cuando somos injustos, estamos perdiendo el ritmo de esa melodía. Y es que en el transitar diario, ¿verdad? Podemos dejar de escuchar esa canción, dejar de escuchar esa melodía. Por eso vivamos día con día en comunión con nuestro Señor. Oremos. Gracias, bendito Padre, por esta mañana, Señor, porque nos has permitido transitar por medio de tu palabra, ¿verdad? Leer varios pasajes, entender lo que tú tienes para nosotros cuando nos hablas de esta armadura y lo que implica para nosotros vestir esta armadura. Gracias, Señor, porque nos haces comprender que aun cuando nosotros no operamos en justicia, hemos recibido no solo justificación, sino parte de tu justicia, y que nosotros podamos traer a nuestras vidas tu justicia para contigo, para con los demás, para con nosotros mismos. Permítenos, Señor, vivir una vida justa y ser esos embajadores de tu palabra, que cuando nosotros digamos que somos cristianos, pues verdaderamente nuestro actuar implique esa cristiandad, que podamos demostrar ese carácter tuyo en nuestras vidas. Te pedimos por esta semana que viene, por quienes estamos aquí presentes, por quienes no pudieron estar presentes, por nuestros familiares donde quiera que estén, por nuestros misioneros, Señor, porque tu obra siga avanzando, no solo la obra que nosotros hacemos como iglesia, sino esa obra global que has destinado para tu iglesia. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra. Y en el nombre de nuestro poderoso Señor Jesús, oramos. Amén y amén.